Cuando usamos el perfect en alemán tenemos que contemplar dos usos diferentes. El primer uso es para acciones terminadas, es decir, siempre cuando algo pasó en el pasado, la acción está terminada, vamos a usar perfect para expresar esta idea. Por ejemplo, ich habe das Essen gekocht oder sie hat die Hausaufgaben gemacht. El hecho de que en español podemos decir algo como ¿ha llovido todo el día? Realmente no nos interesa en alemán porque esta forma no existe, no podemos expresar exactamente la misma idea, al menos no mediante el tiempo. Tendríamos que agregar otras palabras para expresar la misma idea. El segundo uso es el futuro. Qué raro, porque de hecho usamos la gramática del pasado para expresar una idea en el futuro. Una oración podría ser Bis nächste Woche habe ich die Hausaufgaben gemacht. El criterio principal es que necesitas tener en esta oración o en una oración una indicación del futuro para poder usar el pasado para expresar una idea hacia el futuro. Realmente es algo que recién necesitas aplicar en B1, B2 y por lo tanto nos quedamos un poco con el uso principal de que es el perfect para expresar ideas del pasado y eso va a ser todo. ¿Cómo formamos el perfect? Tenemos que contemplar que no aplicamos la misma gramática para todas las palabras. Es decir, el uso principal, como recordamos, del perfect, ¿qué es? Es hablamos del pasado, usamos el perfect. Pero eso no significa que usamos la misma gramática para todos los verbos, porque sein y haben son excepciones. Preferimos usar sein y haben en su forma del pretérito, el Präteritum en alemán. Por supuesto, hay más palabras que se podría usar de la misma forma porque por supuesto es un tiempo y todas las palabras que vamos a ver o todas las palabras que puedes usar en perfect también puedes principalmente usar en pretérito. Pero la gran diferencia entre el pretérito en alemán y el perfect en alemán es el pretérito es solamente para, no exclusivamente, pero mayormente para escribir porque suena muy formal y muy de libros y perfect es para hablar. De todos modos, tenemos sein y haben al menos que siempre vamos a usar en pretérito. Entonces vamos a ver toda la conjugación del verbo sein. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie, waren. Ahora vamos a ver toda la conjugación del verbo haben. Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet und sie hatten. Es decir, siempre cuando tienes una idea como tuve o tenía o era o fue o estuve o estaba, tienes que usar una de esas dos palabras. O sea, sein siempre es para estar o ser y haben siempre es para tener. Zum Beispiel, en presente sería ich bin im Urlaub. En el pasado sería ich war im Urlaub. En presente sería ich habe ein BMX. Und en el pasado sería ich hatte ein BMX. Por supuesto, solamente para enfatizar una vez más, esas formas son formas del pretérito, no del perfect, pero siempre cuando usamos perfect, consideramos esas dos palabras como una excepción. En español se forma el perfect mediante un auxiliar, haber, más el participio dos del verbo principal. Y más o menos así también funciona en alemán. Es decir, siempre aplicamos un verbo auxiliar más un participio dos del verbo que nos da la interpretación o la acción. Comparamos esas dos palabras, kochen und laufen. Kochen, toda la conjugación de kochen sería la siguiente. Ich habe gekocht, du hast gekocht, er, sie, es hat gekocht, wir haben gekocht und sie haben gekocht. En cambio,
la conjugación de laufen no funciona de la misma manera como podemos ver aquí. Ich bin gelaufen, du bist gelaufen, er, sie, es ist gelaufen, wir sind gelaufen, ihr seid gelaufen und sie sind gelaufen. Como puedes ver claramente, tenemos una diferencia entre los verbos auxiliares aquí. Una vez aplicamos haben como auxiliar y una vez aplicamos sein como auxiliar. Entonces, la pregunta, por supuesto, es ¿cuándo usamos el uno, cuándo usamos el otro? Entonces necesitas esas reglas, porque cuando hablas con personas que te explican el pasado en alemán, siempre te van a decir, oh, es fácil, porque siempre cuando el verbo implica movimiento, vas a aplicar sein como auxiliar. Pero esa definición, por supuesto, vale. Vamos a ver las tres reglas para el verbo haben y también vamos a ver las tres reglas para el verbo sein. La primera regla que deberías aplicar siempre cuando buscas el verbo auxiliar correcto para tu verbo en la oración no es si tiene movimiento o no, sino la pregunta es si el verbo lleva un acusativo o no. Por ejemplo, schenken, was schenke ich? Kaufen, was kaufe ich? Suchen, was suche ich? Machen, was mache ich? Finden, was finde ich? Und so weiter und so weiter. Also ich habe das Haus gekauft. ¿Por qué aplicamos aquí haben? Muy fácil, porque kaufen siempre lleva un acusativo. Oder ich habe meinen Schlüssel unter der Couch gefunden. ¿Por qué usamos haben? Porque finden siempre aplica un acusativo o siempre requiere el uso de un acusativo. Regla número 2. Y la regla número 2 se te parece tal vez un poco absurdo porque ahora la definición es verbos que no tienen un acusativo pero a la vez que no indican un movimiento o un cambio de estado. Por ejemplo, aufräumen. Ich habe gestern den ganzen Tag aufgeräumt. Ves aquí que aufräumen no te indica ningún movimiento o desplazamiento, tampoco un cambio de estado, pero tampoco lleva un acusativo y por lo tanto necesitas usar haben como auxiliar en el pasado. Otro ejemplo podría ser schlafen. Ich schlafe, ich habe geschlafen. ¿Por qué ich habe? Porque schlafen no tiene un cambio de estado, no tiene un desplazamiento o movimiento y tampoco requiere el uso de un acusativo, por lo tanto tenemos haben como auxiliar. Regla número 3 es la más fácil porque siempre son los verbos reflexivos que aplican el verbo haben. Ich habe mich heute Morgen geduscht. Sich duschen es reflexivo. Oder sich erinnern an. Ich habe mich an meinen Urlaub erinnert. Sich erinnern an es reflexivo. Ahora vamos a ver las reglas para la aplicación del verbo sein como auxiliar. Y ahora sí, la primera regla aquí es, claro que sí, hay movimiento o desplazamiento en el verbo. Por ejemplo, gehen, laufen, springen, rennen, schwimmen, joggen und so weiter. Y entiendes perfectamente la idea. Por lo tanto, podemos decir, ich bin zum Supermarkt gefahren. Ahora claramente puedes ver el desplazamiento, el movimiento hacia el supermercado, por lo tanto necesitas sein en su forma conjugada en el presente para el verbo auxiliar en la oración. Y ahora sí, ojo, porque la primera regla que necesitas analizar es si el verbo lleva un acusativo o no, porque si lleva un acusativo es haben, así quedamos. Pero la segunda regla en la jerarquía sí sería hay un desplazamiento o un movimiento hacia un cierto lugar o no. Entonces en este caso sí sería sein como verbo. La segunda regla es cambio de estado. Por ejemplo, schmelzen o sterben, o sea, morirse. Also der Nachbar oder mein Nachbar ist letzte Woche gestorben. Cambio de estado, vivo, muerto. Oder zum Beispiel, ich bin gestern spät eingeschlafen. Me dormí muy tarde. O sea, está despierto, está dormido. Pero ojo, porque schlafen no es cambio de estado, schlafen solo es el proceso. Entonces, cambio de estado, sein como auxiliar. Y por supuesto, como siempre en alemán, tenemos una lista con
excepciones prácticamente. Entonces el verbo sein mismo lleva sein como auxiliar, porque obviamente vimos que sein y haben siempre tienen o siempre deberíamos o es preferible usar su forma en el perfect. Pero claro que sí, por necesidad gramatical también podemos usarlos en el perfect. Entonces sería ich war equivale a ich bin gewesen. Ich war es el pretérito und ich bin gewesen es el perfect. También en esa lista de las excepciones se encuentran las palabras werden, ich bin geworden, bleiben, ich bin geblieben. Y con bleiben ves claramente por qué es una excepción, porque no lleva un acusativo, no lleva cambio de estado, no lleva desplazamiento. Entonces claramente debería ser haben como auxiliar, pero es una excepción, es con sein. Ahora sabemos cómo elegir el verbo auxiliar correcto para formar el perfect en la oración. Ahora lo que nos falta es obviamente hablar del participio 2, cómo se forma este participio 2. Y aquí vamos a tener tres grupos. Tenemos los verbos regulares, los irregulares y los mixtos. Los verbos regulares tienen el nombre schwache Verben, como verbos débiles, pero para nosotros son los regulares al final. Ahora lo importante es entender que regularidad existe en cualquier tiempo. Entonces tal vez un verbo que es irregular en presente, tal vez no lo es en pretérito o en perfect o al revés. Tienen sus propias clasificaciones, igual en español. Entonces, siempre cuando hablamos de regularidad, o sea, verbos regulares en perfect, tienen su base en el pretérito. Ahora podrías decir, pero nunca he aprendido el pretérito porque estoy en el A1 todavía. Y no te preocupes porque el pretérito lo ocupamos muy rara vez. Entonces, es totalmente normal y al inicio eso implica un poco más, digamos, autoestudios o aprender un poco de memoria. Pero no es nada grave, solamente es necesario ver el sistema cómo funciona, porque en el largo plazo, en A2, obviamente aprendes el pretérito y se te va a hacer más fácil entender todo el proceso y también pensando en el futuro, te enfrentas con una palabra nueva, de una vez vas a saber cómo se comporta en todos los tiempos, que es muy necesario. Vemos, por ejemplo, la palabra machen. Machen es regular en el pretérito. Vemos aquí, machen, ich mache, ich machte, ich habe gemacht. Es regular siempre cuando la raíz de la palabra no cambia. Y la raíz es mach. No hay cambios en comparación con el infinitivo. Genial, así sabemos que es regular. Aparte, los regulares tienen la terminación de te en el pretérito para la primera persona singular. Vemos otro ejemplo. Kochen, ich koche, ich kochte, ich habe gekocht. Kochte termina en te, primera indicación. Segunda indicación, la raíz koch no tiene ningún cambio en comparación con el infinitivo. Así sabemos que este verbo es regular en pretérito. Y ahora la conclusión es, ahora solamente vemos los participios gemacht und gekocht y podemos ver claramente que siempre empiezan con ge y terminan en t. Y esta terminación, o esos prefijo y sufijo, aplica para todos los verbos que son regulares, ge, t. Los verbos irregulares se llaman verbos fuertes. Son fuertes porque hay un cambio, no necesitan la raíz débil. Entonces, vemos esas palabras. Gehen, ich gehe, ich ging, ich bin gegangen. Claramente podemos ver que en el pretérito hay un cambio en la raíz porque ge y ging no es nada similar. Así sabemos que el verbo es irregular. Por lo tanto, va a tener un impacto en cuanto al participio 2 ahora. Porque los regulares tenían ge, t, y los irregulares, como podemos ver aquí, llevan ge al inicio y en al último. Otro ejemplo es sehen, ich sehe, ich sah, ich habe gesehen. Ich sah, la forma del pretérito,
La raíz no es nada igual con la raíz del infinitivo, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que el verbo es irregular en pretérito, por lo tanto el participio debería tener una GE al inicio y una EN al último. Al final tenemos un grupo pequeño que son los verbos mixtos. Significa si son mixtos tienen algo de los regulares y algo de los irregulares. Entonces podemos ver el ejemplo de bringen. Ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht. Aquí la palabra clave otra vez es brachte, porque podemos ver que la terminación TE nos indica regularidad, como machte o kochte, TE regular. Pero brach y bring, la raíz, hay un cambio. Y este cambio nos indica irregularidad, como en geh und ging. Entonces, por esta razón son mixtos. Como puedes ver en el participio 2, esos mixtos se comportan de esta forma. Llevan GE al inicio y una T al último, pero en la raíz, en el participio 2, también hay un cambio, tal cual como también la raíz en los irregulares cambió. Denn gehen, bin gegangen. No siempre va a haber un cambio en la raíz, pero podría tener un cambio en la raíz. Por eso nos enfocamos más en el GE al inicio, T al último, siempre cuando son mixtos o regulares, GE, EN cuando son irregulares. Por supuesto, tenemos que ver si hay excepciones en cuanto a la formación del participio 2. Siempre hay, lo sabemos. No nos sorprende. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tenemos un verbo con un prefijo que no es separable? ¿Qué pasa en el participio 2? Por ejemplo, verkaufen. Ich habe mein Haus verkauft. Bezahlen. Ich habe die Rechnung bezahlt. Puedes ver que las palabras sí terminan en T, la raíz no cambió, pero no llevan GE al inicio. Y eso es algo que tenemos que contemplar. Por lo tanto, podemos decir siempre cuando el verbo tiene un prefijo que no es separable, no lleva GE al inicio. Pero ¿qué hacemos con verbos que sí tienen un prefijo que es separable? En este caso, el GE siempre se encuentra detrás del prefijo que se separa. So, ich rufe meine Mutter an, separable, an va al último. Ahora ojo, porque en Perfekt tenemos ich habe meine Mutter angerufen. Ahora analizamos esta palabra angerufen. Primero puedes ver que termina en EN. Entonces sabemos que es irregular. Entonces si es irregular significa que en pretérito hay un cambio y es irregular en pretérito. Rufen, ich rief. Entonces la raíz cambió. Perfecto. Cumple con todos los requisitos. Ahora el GE, según esta regla, se encuentra después del prefijo separable en su forma del participio 2 y ya está. Oder zum Beispiel aufstehen, ich bin aufgestanden. La tercera regla nos indica que los verbos que terminan en ihren no llevan un GE al inicio. Zum Beispiel adoptieren, sie hat einen Hund adoptiert. Probieren, ich habe das Essen probiert. No hay una GE al inicio. Y la última regla, y es una repetición de la conjugación muy al inicio de los verbos, es cuando la raíz del verbo termina en una D o T, tenemos que agregar una E adicional para poder pronunciarlo de mejor forma. Zum Beispiel arbeiten, Arbeit es la raíz, termina en una T. Ahora, ich arbeitete, podemos ver que es regular en pretérito, por lo tanto es regular en perfect y por lo tanto el participio 2 tiene una GE al inicio y una T al último. Pero dado que la raíz termina en T, necesitamos una E adicional y así tenemos ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
Esas son todas las reglas que necesitas para dominar el Perfekt en alemán. Ahora te toca trabajar. Escribe 2 ejemplos en los comentarios. Escríbeme una oración aplicando haben y una oración usando sein como auxiliar. Y si tienes preguntas, igual me escribes.